tratar de no distraernos. Y vamos a compartir la palabra de este día. Estamos viendo un tema, el tema que estamos viendo es derribando una falsa relación con Dios. Dígalo. ¿Por qué la tenemos que derribar? Porque en su lugar se tiene que gestar una verdadera relación con Dios. Amén. Ponga atención, sobre todo los jovencitos, pongan atención. Le voy a mencionar el cuadro que veremos en los próximos meses, hermano. No sé hasta qué punto usted ha tomado en serio a Dios. Yo entiendo que aquí hay gente que hoy nos visita, gente que ha llegado una o dos veces y está conociendo a Dios. Ya vemos gente de años. Pero debemos estar atentos al mensaje de Dios. Dios nos habla. Dios ha escogido su palabra para hablarnos. Él habla a nuestro corazón. Y si usted se tomó la molestia, tuvo las dificultades, pagó un precio por estar aquí, escuche a Dios. Escuche el mensaje. Y no es de escuchar nada más así con el oído. Yo le invito a que usted abra su espíritu, abra su corazón. Tenga la intención, míreme acá, tenga la intención de poner atención. Es un esfuerzo. En algunos una guerra porque la mente está distraída, cansancio, sueño, distracción. Proponga en su corazón poner atención. Porque es importante que usted le ponga atención a su relación con Dios. Es lo más importante que pueda haber. Tenemos relación con la gente, familia, amigos. Entonces es necesario tener una relación con Dios. Usted conoce los valores de una relación. Y hay valores que sostienen una relación. Y hemos estado hablando de ello. Y hoy te voy a llevar, a que sigamos viendo acerca de la alabanza y la adoración. Diga conmigo, alabanza y adoración. Encontré una nota muy importante y escuche lo que dice. Dice que la verdadera alabanza, porque la palabra alabanza tiene que ver con hablar bien, con expresarse bien de una persona. Ay, alabé a mi amiga. Ah, alguna vez te alabaron. Oye, amiga, qué guapa vienes. Oye, varón, qué guapo vienes. Qué bien te quedó esa. Eso es alabanza. Que alguien le mande, ¿verdad?, palabras bellas de admiración, de reconocimiento a tu talento, a tu capacidad. Eso es alabanza. El hombre requiere alabanza. Las relaciones requieren alabanza. Hay relaciones muy queridas, ¿no? Habemos gente a la que amamos porque siempre que llegamos nos atiende bien. Yo tengo amigos en ciertas ciudades, por ejemplo, ayer vi uno de Aguascalientes que vino a la convención y le di un abrazo, tenía años que no lo veía. Y sus palabras fueron las siguientes: Fer, cuando quieras ir a Aguascalientes, ahí tienes casa, ahí tienes donde predicar, ahí tienes donde llegar. No te preocupes si llevas o no llevas dinero, ahí está tu casa. Esa es alabanza. Es alabanza. Que la gente te admire, que la gente te reconozca, que la gente te acepte, que la gente te apoye. Amén. ¿Alguna vez te han alabado? Yo creo que sí. Usted tiene amistades. Oye, qué guapo te ves hoy. Es más, volteé con el que está, no dile qué guapo vienes hoy. Ya la veo. Los varones, dígale, no es Levi, pero es la mejor que tengo, dígale. Las mujeres digan, a ver, esta es la garrita más. Digo porque me imagino que hoy usted se quiso traer lo mejor. Se lo vino de paseo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alabaron a su hermano? La Biblia dice que si hay algo en que alabar, en eso pensar. Todo lo bueno, lo justo, lo hermoso, lo amable, lo que es de buen nombre. Ese debe ser nuestro vocabulario. Pero hay relaciones, escuche, hay relaciones hermosas. Yo allí vi mucha gente, muchos amigos que tengo en diferentes ciudades. Y nos abrazamos
abrazamos, convivimos, fueron 3 días, parecían eternos, pero bueno, después de no verlos de 15, 10 años, los vi, wow, y todos me felicitaron por los muchachos, la iglesia, y uno se siente bien, aunque eso no es todo, pero yo recibo sus alabanzas, y esas relaciones son hermosas, porque yo sé que cuando lo iba a ver hay una buena armonía, pero hay relaciones, digo, hay relaciones que no son tan buenas. Porque hay gente, no sé si a usted le ha pasado, que llega con gente que para usted a lo mejor no es buena, porque esa persona siempre te dice tus verdades. ¿Sí le ha pasado? Se encuentra con alguien que te dice, hey, esto, y usted se incomoda. La Biblia dice que había un rey, tenía 400 profetas, y estos hombres le hablaban entre comillas lo que Dios decía, pero eran falsos profetas. Hablaban de su carne, hablaban de su emoción, y este rey se llevaba muy bien con 400 profetas. Un día lo viene a visitar otro rey, otro hombre de Dios, y van a la guerra. Le dice, oye, ¿qué te parece si vamos a la guerra? Y el otro rey le dice, vamos a pelear con los enemigos de Jehová. Pero este otro rey, que era un hombre espiritual, dice, oye, vamos a la guerra, pero bueno, al menos yo quiero consultar a Dios. Me voy a ir a meter a un negocio, a una relación, a una batalla. Yo al menos a mí me enseñaron a honrar a mi Dios. Yo necesito. El otro rey era un hombre emocional, sin orden, sin una autoridad arriba de él, sin una buena relación con Dios. Así que toda la vida hacía lo que quería. Por eso estaba rodeado de gente falsa. Porque cuando tú y yo no gestamos una verdadera relación con Dios, y cuando no entendemos que es una verdadera relación con Dios, nos vamos a rodear de todo lo falso. Emociones falsas, compromisos falsos, relaciones falsas, decisiones falsas, y nos damos cuenta que al final es dolor, que es lo que le pasa a mucha gente. Así que este rey, ¿verdad? Acá su nombre estaba rodeado de muchos, y un día viene este rey y dice, ¿sabes qué? Consultamos a Dios, y dice, ¿no tendrás por ahí un hombre de Dios? Y dice, sí, hay 400. Y se reúnen los 2 reyes y todos estos profetas, y empiezan a decirle, ve a la guerra, Dios está contigo, Dios te va a dar la victoria, ¿verdad? Porque eso es lo que nos gusta oír. Ese es el tipo de alabanza, que Dios nos diga que nos va a prosperar, que vamos a tener mucho trabajo y que nos va a ir bien. Eso es lo que a veces queremos oír en la iglesia. Esa es la relación que nos gusta. Hay veces, escúchame hermano, ese es el tipo de relación que queremos que estar en la iglesia, venir, sentarnos, oír un buen sermón e irnos a la casa y olvidarnos de Dios toda la semana. Déjame decirte que esa es una relación falsa, y a ti te debe de interesar una relación verdadera, y más que Cristo viene. ¿Cuántos entienden eso? ¿Me estás escuchando? Y este rey, que era un hombre de Dios, Josafat, para ser real, cuando oyó esos hombres hablando y profetizando, todo eso que parecía muy bonito y muy bueno, él tuvo un sentir. ¿Por qué? Porque Josafat era un hombre de Dios, y él tenía una verdadera relación con Dios. No, él no iba a la guerra, él no iba a los negocios, él no tomaba decisión si él no tenía su tiempo de alabanza con Dios. Es más, los escritos bíblicos dicen que cuando venía la guerra, él ponía a sus levitas, a los de la alabanza, a las mujeres con el pandero, con la danza, los ponía a alabar a Dios con todo el corazón. Danzaban, adoraban. Pero no ponía cualquiera, ponía gente que era obediente a sus padres, ponía gente que tenía temor de Dios, ponía gente que tenía a Dios en primer lugar. Claro que todo lo que ellos hacían realmente era una alabanza poderosa, y los enemigos eran vencidos. Así que él era un hombre que no tenía una relación superficial como la pudiésemos tener tú y yo. Porque hoy quiero que aprendas, puede ser nuestro último día, el cuadro de lo que viene, hermano. Ahorita te lo voy a detallar, lo que viene, y por eso es importante que revises tu relación. ¿Es buena con Dios? ¿Es verdadera? ¿Le has puesto atención? ¿Te has tenido tantito a detenerte? ¿Cómo es tu vida con Dios? ¿Crees que el ritmo de corazón, lo hablamos la semana pasada, crees que el ritmo de corazón que lleva alaba a Dios realmente? Porque esa es la verdadera alabanza. Si usted no, en la alabanza dijimos que no en los cantos,
ni los gritos, ni el júbilo. La verdadera alabanza es como habla tu corazón, como amas a tu prójimo, como perdonas. Estamos aquí. Así que cuando Josafat oyó todo ese bullicio muy bonito, entre comillas, él dijo: no me convence. La relación que yo tengo con Dios es muy conocida, y siento que esta vez no se parece a la voz de Dios. El otro rey, como estaba acostumbrado a eso, dijo: es que eso es de Dios. Y él le dice: ¿no tendrás a alguien más que nos pueda, que tenga para consultar a Dios? Y él dice: tengo a uno, Micaías, pero ese profeta no me gusta, porque siempre me lleva a la contraria. Él dijo: yo lo quiero oír. Y lo trajeron delante del rey. Y por ahí, desde que lo traían, porque lo tenían en la cárcel, desde que lo traían de la cárcel, le venían diciendo los guardias: cuidadito y le dices al rey otra cosa. Tú le tienes que decir, los demás están profetizando esto y esto, no vayas a salir con otro rollo, por favor. Y lo traían bajo amenaza. Así que cuando llega, dice: profetiza. Y dice este profeta, dice: sí, ve, Dios está contigo. Y el rey se enoja. ¿Por qué te enojas? ¿No querías oír esto? ¿No querías escuchar esto? Y el rey, enojado, se voltea con el otro rey y le dice: ¿ves? Este nada más me está dando el avionazo. Este no está conmigo. Y en ese momento el profeta dice: así dice Dios. Un espíritu malo de parte del enemigo va a salir y va a engañar, va a ser espíritu de mentira en todos tus profetas, y te va a profetizar falsedad para que vayas a la guerra y ahí mueras, porque has desobedecido a Dios, porque nunca te has dignado en tener una relación con Dios. Y este rey se enoja tanto que agarra a sus guardias y dice: agarre y métalo a la cárcel y ténganlo a pan de aflicción y agua de ayuno. ¿Qué es eso? Eran gotas de agua con una esponjita y migajas de pan, hasta que yo regrese de la guerra. Y dice el profeta: pues ya sea que me morí, porque jamás vas a regresar. ¿Se escuchan? ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque están llegando los días más oscuros sobre la tierra. Y si usted y yo no nos preocupamos por escudriñar, por aprender, porque esa es la tarea de todo ser humano, aprender a tener una relación con Dios. Y no es una relación de nada más padres, el Padre Nuestro, o ciertos pensamientos a la hora de comer, o cuando venga el problema decir: ay Dios, ayúdame. Eso no es una relación con Dios. Una relación con Dios es caminar con Dios. Una relación con Dios es platicar con Él. Una relación con Dios es vivir con Él. Una relación con Dios es conocer el corazón de Dios. ¿Qué te agrada, qué no te agrada? Dice que Él es el creador de la vida. Pues si Él es el creador de la vida, Él conoce la vida mejor que tú y yo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces usted y yo le tenemos que preguntar. Usted y yo le tenemos que preguntar a Dios: ¿estoy caminando bien? Escuche lo siguiente. El cuadro que veremos en los próximos meses es, y ayer veíamos un documental que yo dije: wow, no cabe duda que Dios nos está hablando. Y ojo, iglesia, y hermanos y amigos que hoy nos visitan por primera vez, qué bueno que usted está aquí para escuchar esto. Escuche, porque la vida como usted la conoce está llegando a su límite. Pronto estaremos delante de Dios. Cristo viene por su iglesia. Prepárese. Lo mejor que usted puede hacer es, a partir de hoy, si usted no la tiene porque usted viene por primera vez, es tener una relación con Dios. Y si usted se había enfriado, es hoy restaurar una relación con Dios. Y si usted y yo la tenemos, es mantener una relación con Dios. Yo vi un documental, ¿verdad? Y mostraron un cuadro, yo lo llamo un cuadro global. Y yo dije: no, esta es palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Y dicen los científicos que la tierra está recargada. ¿Qué es esto? Nada más está esperando para dar un terremoto mundial.
Las fallas que conocemos, que están una acá arriba de Estados Unidos y una que está aquí cruzando México para abajo, las que están en Europa, en Asia, en todo el continente del mundo, dice que están listas. Están listas para ejercer un terremoto. El cielo, el astro que se está acercando a nuestro sistema solar, está tan cerca que trae los meteoritos más grandes. El clima este fin de año dice que va a tener una metamorfosis tremenda, porque el cambio que va a haber en los huracanes va a ser devastador. O sea, es un cuadro global. Si buscamos en la geografía de la Tierra, si buscamos en el clima de la Tierra, si buscamos en el espacio, si buscamos en la economía mundial, están en quiebra los países. Si buscamos en la estabilidad de la familia, si estamos viendo en el descontrol social, hermano, escúchame, todo está en su límite. Porque ¿cuál es el cuadro que sigue, hermano? Viene la gran tribulación. ¿Está escuchando? Viene tribulación, viene prueba, y nosotros vamos a empezar a ser testigos. La pregunta: ¿cómo estás con Dios? La Biblia dice que cuidemos nuestro corazón, que seamos dignos de ser hallados dignos el día que ocurran estas cosas. ¿Cuándo ocurren estas cosas, hermano? Las señales ya se cumplieron. Y no le digo eso para que usted tenga miedo, pero ponga atención a la noticia. La gente a veces se desconecta. Ponga atención lo que está pasando en el mundo entero. La tierra está gimiendo, la creación está gimiendo, el universo está gimiendo. Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Y día a día nos han hablado. Por eso es que a usted y a mí nos debe de interesar cómo está nuestra relación con Dios. No con la iglesia, no con los hermanos. Y no porque no es importante, que debe ser buena, pero la relación que realmente a nosotros nos beneficia es una relación con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Primera de Reyes, capítulo 18. Es corto el mensaje, pero quiero que ponga atención. Él es santo. Antes de que leamos ahí, escuche lo que dice. Dice que la verdadera alabanza tiene sus fundamentos en lo más interno de nuestro corazón. A ver, dígalo conmigo. La verdadera alabanza tiene sus fundamentos en lo interno del corazón. Estábamos cantando un canto y dice: yo te adoro. A ver, diga: Señor, yo te adoro. Yo te adoro. A ver, dígalo. Yo te adoro. Otra vez. Yo te adoro. Ahora diga: Señor, yo te alabo. Señor, yo te adoro. Siempre se lo he dicho muchas veces, que cuando usted dice: Señor, yo te adoro, tú no escuchas, pero Dios te responde. Cuando dice: Señor, yo te adoro, Dios te dice: gracias, pero ¿cómo? Y usted vuelve a repetir: Señor, yo te adoro, y Él dice: sí, ya te escuché, pero ¿cómo me adoras? Señor, yo te alabo. Ok, me da gusto, dice Dios, me da gusto saber que tú me adoras y me alabas, pero ¿cómo lo haces? Y la iglesia no lo hemos entendido. Por eso dice que la verdadera alabanza tiene sus fundamentos, ¿dónde? En lo interno. Por eso dice los salmos que de los niños Él fundó la alabanza. ¿Por qué? Porque un niño es interno. ¿Sabe que un niño es un interno? Por eso la Biblia dice que seamos como. ¿Por qué? Porque un niño no tiene maldad. Un niño es inocente. Por ahí hay unos bebés de 1 año, 2 años. Ellos son inocentes. Ellos son de Cristo. ¿Cuántos saben que son de Cristo? Por eso dice que en ellos fundó la alabanza, porque ellos son internos. Por eso la Biblia dice que la verdadera alabanza es interna, no es externa. Entonces los fundamentos de la alabanza, ¿dónde están? Aquí. Por eso es que sí me debo de interesar en cómo es mi relación. Y estamos derribando una falsa relación a través de la alabanza y la adoración. Y van 2 semanas que hemos estado hablando de esto porque es muy importante. Y debemos entender que lo que verdaderamente alaba a Dios. ¿Y por qué debo de alabar a Dios, pastor? Porque yo fui creado para ello. Y porque el día que esté delante del tribunal de Cristo, que es un tribunal, es un lugar solo, donde voy a estar yo y Dios, y va a haber jueces, y va a estar el Señor como juez, y Él dice la Biblia que me va a pedir cuenta de todo lo que hice. Ahí los que estuvieron conmigo ayer nos visitó un pastor,
Él viene de la sierra, el pastor Servano, no sé cuánto lo conoce. Ya conmigo fueron, sierra de Bolsillón. Y aquí estuvieron unos hermanos escuchando. Porque nos va a traer, ella tiene un miembro de su iglesia, es una muchachita, tiene 19 años. Desde los 17 años, ella ha muerto 4 veces. 4 veces. Y en esos momentos lapsos que ella muere, Dios la ha llevado al infierno y al cielo. Y Dios le ha mostrado, wow, lo que no tiene idea. En ese momento, y Dios la ha llevado y le ha revelado, y la ha llevado, ahorita anda por Oaxaca, y dije, pastor, la va a traer, para que escuche su testimonio. Lo que Dios le reveló es una muchachita. No sabe mucho, son gente de la sierra. Pero ella está hablando el testimonio y los paralíticos se están levantando. Dios lo está usando. Los cancerosos sanan sin necesidad de que oren. Porque ese no es su enfoque, pero está dando el testimonio. Y tremendo lo que dice, hermano. Habla de lo que es interno. Habla del corazón de Dios. Habla de lo que no es conocer a Dios. Habla de la iglesia, le dio un mensaje para la iglesia. Da un testimonio y a mí me impactaba mucho. Dice que vi un grupo de ángeles que trabajaban y vi otros ángeles que estaban medio trabajando y se sentaban, y había otro grupo de ángeles que estaban completamente sentados, acostados. Y Dios se lo reveló y que él dijo, Señor, en la revelación, y esos ángeles, porque ese grupo trabaja y se limpiaba y trabajaba, y el otro trabajaba y se sentaba, y los otros estaban durmiendo, pero estaban tristes, y que le dijo, es que a cada uno de mis hijos yo le he dado un ángel. Por eso dice la Biblia que Él manda a sus ángeles que los guarden, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cada ángel está representado como uno de mis hijos. Y cuando mis hijos me alaban, diezman, ofrenda y sirven, son gente, ellos son los ángeles que están trabajando. Pero cuando mis hijos, como tengo mucho pueblo, que hay veces que se acuerda de darme, de diezmarme, de ofrendar, de ir a predicar, y hay veces que se desentiende, esos son los que medio trabajan, y ese grupo que está acostado son los que nunca hacen nada. Están ahí. Tremenda revelación. Entonces, hermanos, la alabanza ¿qué? Es interna. Vamos a Primera de Reyes capítulo 18 y quiero que lea conmigo. Aleluya, bendito Dios. Versículo 30, por favor. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿Qué le dijo? Y todo el pueblo. Y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo estaba? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una ¿qué? Zanja alrededor del altar, en que cupieran dos, ponga atención a esto, grabes esto, en que cupieran ¿qué? ¿Cuánto? 2 medidas de grano. Haga así, 1 y 2. 2 medidas, para que usted me entienda, viene siendo como la mitad de esto. Son medidas. ¿De qué era? De grano. Ok, versículo 33, ¿qué dice? Preparó luego ¿qué? Leña. ¿Qué más? Cortó el buey en pedazos. ¿Y qué más? 34. Y dijo, llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo. Y lo hicieron. Y dijeron, vamos a hacerlo ¿qué? Tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Cuál fue la ofrenda? Grano, el buey y el agua. Miren acá. Es un mensaje corto, pero muy importante. Como iglesia, lo que tenemos que aprender es agradar a Dios y darle a nuestro Dios lo que Él nos pide que le dé. Mírame acá, escucha lo que te voy a preguntar. ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere que tú le des? Nos queda muy claro que la vida que tenemos es bien difícil. Y el carácter de Dios, que Dios nos permitió tener, es bien difícil. Y nos queda bien claro, iglesia, mírame acá, por favor, no te distraigas. Nos queda bien claro
que hasta el día de hoy estamos batallando por ejercer una verdadera relación con Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos quieren tener una relación con Dios? Dígale al que está a un lado, yo quiero tener una relación con Dios. Otra vez, ¿cuántos quieren tener una relación con Dios? ¿Sabes que Dios hay veces que no te va a decir, ay, mi niño chulito, ay, mi nene, ay, hermoso? ¿Cuántos papás le dicen así a sus hijos? Yo le digo así a mis hijos, a chulear. A ver, papás que chulean a sus hijos. Ahora levanten sus manos. ¿Cómo le dicen? Ay, chiquitito. Yo a mi hija luego la chiqueo y le hago, a ver, le pego en la espaldita para que le saque la mentira. Dice, ay, papá. O luego la llevo a la escuela y digo, te cargo. Pues dice, no, porque ya están mis amiguitos. No se deja chiquear, pero yo la chiqueo. ¿Cuántos le gustan? Ahora, papá, ¿cuántos papás los chiquean a sus hijos? Ya salió. Levanten sus manos los papás que son chiqueados por sus hijos. Yo sé, a mí sí me chiquean mis hijos. Órale. ¿Qué te dice? Ay, qué bonita están tus canas, papá, me dice. Ah, papá, ya se le cayó el diente. Ah, ya está abuelito. ¿Cuáles son los chiqueos que le gustan? Esa es la relación que nos gusta. Pero me gustaría llamar a mí y decirle, hija, ¿cuál es la parte de la relación que no te gusta con tu papá? Cuando me regaña y me manda a hacer la tarea y me pega. ¿Sabe que hay una parte de la relación que no nos gusta? Vamos aquí. ¿Cuál es la relación que no te gusta con papá, hijo, familia? Pregúntele a este lado, ¿cuál es la parte que no te gusta? Pregúntele. Pregúntele. Ya le digo. Ahora, pregunta, hermano. Por ahí escuché que alguien que tenga que lavar la ropa. No le gusta esa parte de la oración. Pero ¿está mal o está bien? Mal. El tamal. Hey, quiero cantar, estoy hablando de tu espíritu. Porque hay una relación con Dios muy bonita. Cuando todo nos va bien. Cuando hay todo. Pero cuando va mal, podemos conservarlo. Repito, tu tarea y mi tarea es agradar a Dios. Cristo viene. Y cuando estemos ante el tribunal de Cristo, lo primero, hijo, cuando venga el juicio final, Dios no le va a decir a la gente, excelente, qué bonitos cantos cantaban ahí en Torre Fuerte. No, ni se va a acordar de eso. Qué hermoso, hijo, todos los días estuviste en el culto. Él no se va a acordar de eso. Hasta sonaba la ofrenda cuando tirabas tus décimas. Él no va a decirte nada de esto. Es más, escúchame, hermano, ni va, dice la Biblia que ni eso aparece. ¿Sabes qué es lo primero que te va a decir? Tuve hambre. Diga conmigo, tuve hambre. ¿Y qué dije? A los que le va a decir, venga, me diste de comer. Tuve sed y me diste. Estuve enfermo y desnudo, me visitaste y me vestiste. La gente le dirá, Señor, discúlpame, pero ¿cuándo? No, cuando lo hiciste a tu papá, mamá, hermano, primo, prójimo, vecino, aún a tu enemigo. A mí lo hiciste. Venid benditos de mi Padre, venid, entrar a la presencia de Dios. Oye, qué bonita alabanza, escúcheme. Toda nuestra vida nos hemos dedicado a alabar a Dios. Espero que hemos hecho lo correcto. Escucha, hermano, llevas años conociendo a Dios, felicidades. Y usted a lo mejor viene por primera vez. La gente, toda nuestra vida tiene que ser una vida de ¿qué? De alabanza. Tú y yo somos llamados. Ayer decía el pastor, y son palabras que nos atravesaron, ¿verdad? No me importa cómo sea la iglesia. Mi trabajo es ser el mejor pastor. Igual me quedé con eso, dije, wow. Porque a veces uno se desanima sabiendo que la gente habla detrás de ti, y dije, no, eso a mí ya no me va a estorbar. A mí me importa ser el mejor pastor, porque esa es mi mejor alabanza a Dios. Y a usted le toca ser el mejor marido, la mejor esposa, los mejores hijos, porque eso alaba a Dios. ¿Cuánto le da gloria a Dios? ¿Cuántos son mejores hijos? ¿Cuántos honran a sus padres? Esa es alabanza pura. Y tú y yo, escúchame, tenemos que agradarlo. Para eso vivimos. Y a otros, a los de la izquierda, le va a decir, tuve
Tuve hambre y nunca me diste de comer. Tuve sed y ellos lo van a querer interrumpir, pero él dice, cállense. Señor, pero discúlpame. Si yo te hubiera visto que tenías hambre, Dios, yo te hubiera llevado de comer. Es la traducción, lo que quiere decir, que la gente le dirá a Dios. Si yo te hubiera visto desnudo, yo te hubiera ido a cubrir. Y él dice, no, me vistes a través de tu hermano, de tu hermana, y no lo hiciste. Entonces sí nos preocupa, y creo que es lo más importante en lo que tendríamos que invertir nuestra vida. Pero nosotros invertimos a lo mejor en venir aquí, pero no vivir lo que escuchamos aquí. A lo mejor nosotros invertimos en leer la Biblia, pero no obedecer lo que dice la Biblia. A lo mejor nosotros invertimos tiempo para decir y escuchar al pastor Fernando, pero no para escuchar al Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuál es tu ofrenda? Porque déjame decirte que en sí tú eres una ofrenda a Dios. Escúcheme, si usted es una persona que siempre está dando a su prójimo, si usted es una persona que entiende por qué le canta a Dios, porque no nada más es cantar a Dios, si usted es una persona que entiende a qué viene a la iglesia, si usted es una persona que entiende que el pecado ofende a Dios y todo el tiempo busca estar bien con Dios, felicidades, siga alabando a Dios. Pero si usted es una persona que está invirtiendo y no sabe lo que invierte, use su entendimiento y corrija, porque eso es lo que Dios te va a calificar. Esto es donde usted debería de estar invirtiendo su tiempo, en alabar a la gente, en alabar a su Dios, en agradar a su prójimo, en agradar a Dios, en honrar a sus padres, en hacer lo correcto. Haga lo correcto. Su trabajo es ser el mejor esposo, la mejor esposa, los mejores hijos. Su trabajo, mi trabajo es alabar, porque en sí la alabanza fluye de mi interior. Por eso Jesús dijo, los que creen en mí, en su interior correrán, ¿qué, hermano? Ríos. Dígalo fuerte, ¿qué correrán? Ríos. Que salten para vida eterna, no que salten para la orilla, que salten para la vida eterna. La traducción dice que todo lo que realmente yo hago y agrada a Dios me enlaza con la vida eterna. Esa es la traducción del texto, hermano. ¿Está bien como piensas? ¿Está bien lo que haces? Yo aprovecho un espacio para decirle, hermanos, los que estuvieron ahí en el hotel todos estos días corriendo, saltando, que dieron hospedaje, que dieron, Dios te bendiga y te lo pague si lo hiciste de corazón. ¿Y por qué te digo? Porque si no lo hiciste de corazón, invierte su tiempo más. Porque no entiende lo que haces y para quién es. Dice la Biblia que cuando damos un vaso de agua en el nombre de Jesús, de cierto os digo, dijo Jesús, lo dijo él, lo bueno es que lo dijo él, no lo digo yo. Él dijo que no perderá ¿qué? Su recompensa. Cuando usted tenga que prestar su cama, cuando usted tenga que prestar su coche, cuando usted tenga que prestar su casa, cuando usted tenga que prestar su intimidad, porque no es fácil. Eso es alabanza. Dios te bendiga. Pero un día te van a leer una cartilla, vas a estar en el tribunal. Porque la hermanita esa, el pastor lo que nos contaba, dice que ella se veía, ¿sí? Los demás, sí, no, a ver si no me equivoco, que en una de las visiones, cuando por primera vez ella salió de su cuerpo, vio su cuerpo tirado ahí, vio al pastor que estaba orando por ella, vio a su mamá, pero vio muchos demonios horribles que venían por ella, pero vio a Jesús parado en medio, y que ella corrió a abrazar, y Jesús dijo, no la dejó, y que ella voltea a verse y se veía llena de llagas desde la cabeza, o sea, llagas que a la vez se veía en la ropa, pero a la vez en su piel, y decía ella, pues es una persona no muy estudiada y ella no sabía cómo expresarse en su momento, ¿no? Ahorita Dios la ha ido llevando a más, pero ella dice que se veía llaga y que le decía, Señor, y esta llaga, dice, esta llaga es de una mentira que dijiste. ¿Cuándo dije una mentira? Y que le dijo, tal día, tal hora, tal minuto, tal segundo, tal lugar, con tal persona. Y que veía todas las llagas, esto es el pecado que hiciste, esto, todo estaba llegando. Y que cuando ella le pedía perdón porque ya se iba, los demonios se la querían llevar por eso, dice que se iba a limpiar. Eso, la vida espiritual es real, hermano. Dios está dando testimonio. La relación con Dios importa, claro que importa. Pero ¿qué relación lleva usted superficial de venir cada domingo y te desinteresas de la vida? No. ¿Cuáles son tus frutos? ¿A dónde vas? Ojalá Dios te pudiera permitir ver el mundo espiritual
y miras un tabulador, ¿cómo estás? La Biblia dice que muchos han sido hallados faltos. Como aquel joven rico que dijo: Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Pues vende todo lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme. Wow. Porque cuando le dijo: ¿qué hago? Pues los mandamientos primero de Jesús le dio esa opción. Dijo: no. Desde chiquito, ayer nos explicaron ayer cómo es un judío, cómo se aprende la Biblia. Wow. Y sí era cierto, ese muchachito había cumplido todo. Pero Jesús se le quedó mirando, le buscó en su interior y dijo: tú me has alabado bien con tus mandamientos, pero no me has alabado bien con tus intenciones, con lo que hay en tu corazón. Escúchame, hermano, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te conoces cómo eres? Porque te quiero decir algo, al menos con la iglesia de aquí. En las últimas 2 semanas, Dios me ha estado revelando. No sé ni cómo lo he hecho, pero ha llegado y me he dado cuenta, pero no lo he sabido descifrar, o no sé cómo usar lo que Dios me está dando con algunos de ustedes, pero Dios me ha estado mostrando cómo somos. Claro, empezó por mí y lo he estado viendo en persona, que están aquí toda la vida, que escuchan discipulado, de formación. Sin embargo, hay algo que a ustedes les falta, hermano, y esto Dios dice que te lo diga y que trabajes en ello. Y si usted, hermano, está escuchando este mensaje, trabaja en tu verdadera relación, preocúpate por qué cuenta le vas a dar a Dios. No puedes seguir con ese rol de que vengo, me siento y me voy. No puede, ya Cristo está a las puertas. Ojalá nos pudiésemos ver cómo estamos llenos de llagas, de pecados ocultos, de pensamientos malvados, perversos, o a lo mejor de acciones egoístas. Amén. ¿Cómo estamos? Yo le hablo al Espíritu Santo que te hable ahora, hermano. Aleluya. Hermano, diga conmigo: la alabanza eterna. Esa es la que adora a Dios. Quiero cerrar con esto, hermano. El mensaje es muy largo, pero yo te tengo que dejar algo que te lleve a Dios. La Biblia dice aquí que viene Elías, el altar está derribado. Cuando no hay altar, pues no hay oración, no hay alabanza. Pregúntate cómo está tu altar. Si tu altar está derribado: pastor, ¿y cómo sé que mi altar está derribado? No hay pasión, no hay preocupación, no hay compromiso, hay más rutina. Y eso es lo que el mundo está viviendo. Hay una carga tan grande, un consumismo tan grande, una prisa tan grande por el mundo, pero no por Dios. La gente corre a fiesta, corre a muchos lados, pero nadie corre hacia Dios. Son poquitos. Bendito sea Dios por tu vida. Porque no hay altar, el altar se derribó. Dios envía a Elías, este hombre de Dios, y encuentra el altar derribado. Al altar derribado no había sacerdocio, no había alabanza, no había adoración. Mentira que agradaban a Dios. Sin embargo, la gente estaba tranquila. Cuando Elías llega aquí, la gente anda tranquila en su negocio. Parece la iglesia, hoy la gente anda tranquila. Estamos a unos meses de que pueda hacer el rapto, y me le atrevo a decir, porque ya lo que se estamos viviendo, y la gente anda tranquila. Digo, yo sé la condición de muchos y no deberías estar tan tranquilo. Deberías de preocuparte. Dios me lo ha estado hablando, nos ha estado hablando a mí y a mi esposa, y nos ha dicho: empiecen ustedes a orar, porque voy a empezar por ustedes. Por ahí nos van 2 revelaciones igualitas, que me la envía una Luis Meraí, otra hermana Jenny, no me acuerdo quién más. Lo que oyeron la voz, que el enemigo viene a destruir con enfermedad, con distracción, con enfriamiento. Y sí, muchos se han enfriado, pero hay otros que están firmes. Así que ponte alerta. No hay altar, la gente estaba tranquila. Sin embargo, Dios no estaba tranquilo, porque venía el juicio, viene el juicio. Así que Dios envía a Elías. Lo primero que Elías hace, pues ya no le pide consejo a nadie. Pues el sacerdote, el último, ya estaba muerto. Porque es lo que hace Satanás: una vez que derriba el altar, mata al sacerdocio. Y hay gente que no se ha dado cuenta, que ha descuidado su vida de oración y ya no tiene una vida de sacerdote. Ya no hay enfriamiento, ya no hay gana. ¿Dónde estás, hermano? Estoy frío. Y esa es la clásica palabra que podemos decir. No, hermano, entonces preocupémonos, no hay una relación con Dios. Llega Elías y jala al pueblo: por decídanse,
les traigo un mensaje de parte de Dios. Si Jehová es Dios, síganle. Pero si Baal es su Dios, pues síganlo a él. Así que convoquen, y vienen los sacerdotes de Baal, está Elías solito, vienen 450 profetas de Baal, imagínense, 450 contra uno. Pero Elías venía en el nombre de Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque hoy yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios, ¿cuántos creen que Dios está con nosotros? Levante su mano y diga: Dios está conmigo. Dile: porque estoy en la casa de Dios para moverme hacia Dios. Dile: y si estoy en la casa de Dios es para corregir lo que el diablo ha derribado. Dile: hoy yo lo derribo. Hoy derribo su falsa relación en el nombre de Jesús. Yo sé, hermano, que Dios está trabajando en nuestra vida. Denle una ofrenda al que vive. Denle fuego. Aleluya. Oh Dios. Gloria. 450, Elías solo, el pueblo acá, los de Baal acá. De parte de Dios, escucha, porque con esto vamos a terminar. De parte de Jehová, Dios de los ejércitos, cuya presencia estoy, que hoy Dios va a demostrar quién es Dios, y que hoy van a ser enseñados cuál es aquello que realmente alaba y bendice a Dios. Se dirige a los profetas: vamos a hacer, va a haber un reto. Ustedes van a ofrecer su mejor sacrificio, su mejor alabanza a su Dios. Y yo voy a ofrecer mi mejor sacrificio y realmente una alabanza y una adoración a Dios. El Dios que reciba la mejor alabanza y la adoración va a ser el Dios que tenga el poder de enviar fuego. Y ellos dijeron: sale, ahora empiecen ustedes. Y usted conoce la historia, que ellos levantaron su altar de Baal y pusieron también la carne, el toro hecho pedazos, y la idea era poner leña, piedra, pero nadie tenía que poner fuego. El fuego lo tenía que enviar el Dios. Y así que los profetas de Baal pusieron el altar, pusieron en pedazos, eran 450, todos se vistieron con las ropas de gala que ellos usan y empezaron a danzar, hermano. Escúchenme, empezaron a danzar desde las 8 de la mañana, se cree, hasta las 12 del día. ¿Cuántas horas son? Aproximadamente. Y empezaron a danzar, empezó a salir el sol, empezaron a sudar, pero ellos se aguantaron. Aguantaron el calor del día, aguantaron la quemada del sol, no tomaban agua, y para colmo dice que danzaban frenéticamente. Y para aumentar el sacrificio, ¿saben qué hicieron? Agarraron el cuchillo, ¿y saben qué hicieron? Se hacían zancas, de tal manera que derramaba la sangre. 450. Yo te digo algo, hermano: si Dios no mete su mano, vale, responde, porque esa ofrenda era una alabanza para Él. ¿Me estás entendiendo? Pero Dios metió su mano y le dieron las 12 del día, y dice que Elías se burlaba: ¿y dónde está su Dios? A lo mejor se fue de compras a Chedraui o a Soriano. Y se burlaba. Y ellos, hermano, hasta que Elías le dijo: basta, se acabó. Ahora viene mi turno. Y aquí está. Así que Elías hizo lo mismo, levantó el altar, puso las piedras, 12 piedras correspondientes a la tribu de Israel, acomodó, y dice que primero que puso 2 medidas de grano. Diga otra vez. 2 medidas de grano. ¿Qué representa el grano? ¿Qué se hace con el grano? Pan. Escuchen, ¿cuál es la verdadera alabanza? La que se hace conforme a las medidas de la palabra de Dios. Puso grano. Luego, ¿qué puso? El toro, el animal. Y luego, ¿qué puso? Te voy a decir algo. En ese momento había 3 años y medio que no llovía. Todo estaba seco. Así que lo que no había en ese momento era grano. Ojo, no había grano. Animales, todos estaban muertos, pero guardaron ese animalito.
2. Pero la ofrenda que sobrepasó todo fue que los cántaros de agua. Yo saqué las medidas. Fueron 560 litros de agua. ¿Está escuchando? 560 litros de agua. Después de 3 años y medio, la gente debe haber dicho: estás loco, Elías, porque hasta eso la derramó, tanto que se hizo un charco ahí alrededor. Y lógico, porque si hay uno prende fuego, menos prende fuego. ¿A dónde te quiero llevar, hermano? ¿Por qué Elías dio tal ofrenda? ¿Por qué? ¿Qué era lo que más había? Lo que más había es leña. ¿Qué es lo que tú y yo traemos? ¿Sabes qué ha sido nuestra alabanza hasta hoy? Ha sido leña. Eso es lo que nos falta. ¿Qué es la leña? ¿Es necesario por una ofrenda? Sí, pero es lo que más hay. Para venir a un culto cualquiera, para cantar cualquiera, para decir: ay Señor, yo te adoro, cualquiera, porque nunca voy que Dios le dice: sí, pero ¿cómo? Y nunca le damos una respuesta de cómo lo adoramos. Solo le decimos: te adoramos, pero nunca le hemos dicho cómo. ¿Me estás escuchando? Diga conmigo: leña. ¿Usted quiere seguir dando leña? Quiero terminar con eso. ¿Quiere que demos el siguiente paso, hermano? ¿O quiere seguir dando leña? ¿Quiere que te diga que dar leña? Leña cualquiera. Si no se le atraviesa nada y si tiene tiempo, viene al culto. Leña, pues cumple con lo que tiene que hacer, dése más ofrendas si quiere. Leña, pues levanta sus manos. Leña, canta los cantos que ya se sabe. Leña, está aquí con los hermanos. Esa es leña. Grano, el animal y el agua representa cuando nadie puede. Yo pues le dije: gracias, hermanos, los de ayer. Gracias, que Dios les bendiga. Yo no lo hubiera podido hacer todo. Gracias a los muchachos de alabanza. Tú te das cuenta cuando la gente da leña, pero tú te das cuenta cuando la gente trae agua. Lo que nadie daría. Lo que nadie. Porque eso cuesta. Que yo me sienta mal y digo: yo voy al culto. No, me duele la pestaña, pastor. Hoy no, porque Julano, la familia, el amigo, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero a lo mejor lo hemos dicho y nunca lo hemos entendido. Pues déjame decirte que una verdadera alabanza tiene que ver con dar algo más que leña. Estamos aquí, hermano. Leña cualquiera. Pongan la ofrenda en el altar y todo el mundo trajo leña, pero si no va a haber fuego, ¿para qué traen leña? Si el fuego lo va a producir Dios no necesita leña. Así que quiten la leña, pero le dejaron la leña. Y dijo Elías: mójenla, para que no digan que es por la leña que el sol le dio. Mójenla. Porque la verdadera alabanza, escúcheme, hermano, no tiene que ver con lo que yo puedo. La verdadera alabanza tiene que ver con lo que Dios me pide que haga. ¿Sabes qué es agua? Que valiente, que usted se pare de ahí. Que usted se pare de ahí, venga acá. Y a lo mejor delante no diga: pastor, perdón, porque yo he hablado de usted. Que usted se pare de ahí, vaya y le pida perdón a su papá, a su mamá, a su hermano, a su prójimo con el que no le lleva bien. ¿Sabes qué es una verdadera ofrenda? Que usted vaya hoy con la mentalidad de decirle al vecino: perdóneme, porque siempre me he peleado con usted. ¿Sabes qué es una verdadera alabanza? Que usted confiese sus pecados que usted nunca ha confesado. ¿Sabes qué es una verdadera alabanza? Decir: necesito dar el primer lugar a Dios. Cristo viene, hermano, escúchame, Cristo viene. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo inyecto esta urgencia en tu espíritu? Porque sé que usted lo escucha y lo escucha. Póngase sobre sus pies, por favor.